Welcome back. Sean bienvenidos de nuevo. Gracias por honrar al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Yo sé que todos se han preparado con diligencia, en oración y en búsqueda del Señor y han venido a este lugar listos para entrar a la presencia de Dios y recibir la palabra de Dios. Pero antes de entrar a esa palabra que Dios nos ha preparado este día especial, porque es un día especial, hoy día celebramos el padre de este movimiento, el profeta Shaiji Matthew, nuestro padre espiritual, que no ha hecho nada más que guiarnos y apuntar a Cristo, enseñándonos cómo correr tras Cristo. Y queremos celebrar y dar gracias a Dios porque en esta generación Él nos ha dado un padre y una voz que habla de su corazón y nos apunta a una generación al Señor. Este hombre de Dios ha sido usado poderosamente alrededor del mundo y con agradecimiento queremos demostrar nuestra gratitud esta mañana. Pueblo de Dios, mientras entramos a la palabra, ayúdame a honrar y a celebrar el cumpleaños de nuestro profeta y hombre de Dios, el profeta Shaiji Matthew. Feliz cumpleaños, profeta. Gracias, gracias, gracias. Profeta, muchas personas nos han estado escribiendo mensajes y nos han preguntado qué podemos hacer para honrar al profeta en su cumpleaños. Muchas personas han salido fuera de su camino con diferentes ideas, pero sabemos de que con el encierro ha sido un poco difícil. Pero durante todos estos años que el Señor te ha dado, le quiero dar gracias a Dios por este encierro. Te digo, cuando me enteré de que iba nuevamente a ver un encierro, yo dije, gracias Señor, gracias Señor. Yo quiero que las personas sepan que verdaderamente no espero nada. Pero que ellos continúen siendo los mejores amantes de Cristo en este planeta. Eso sería un regalo de cumpleaños para mí. Te digo que yo siento, aparte de perder la oportunidad de verlos en persona, estoy gozoso de que estemos en este encierro. Cualquier regalo que estaban planeando darme, lo pueden celebrar en su casa. Cuiden de sus hijos, cuiden de cualquier persona con necesidad alrededor de ti. Y tratemos de mover a Dios en una manera distinta. Si me lo permite, profeta, yo te quería hacer una pregunta. Cada año, cuando se trata de tu cumpleaños, he notado de que muchas veces te retiras y haces algo diferente que las personas no ven el día de tu cumpleaños. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que haces ese día cuando nosotros te celebramos? Tú celebras el año que Dios te ha dado, donde Él te va a llevar y la bondad de Dios. ¿Qué es lo que haces? Primeramente, yo soy un amante de Jesús, que ha disfrutado de su gracia y misericordia. Hay pocas cosas que honestamente quiero en mi vida. Yo lo mantengo a lo mínimo. Y yo muero al resto. Y si tan solo pudiera ser, me has hecho una pregunta muy difícil, no quiero revelar mucho. Yo recuerdo una vez en Malaysia, en una conferencia, un gran hombre de Dios estaba predicando después de mí al día siguiente. Yo estaba abriendo para él. Y fue un gran honor. Tenía como 19 o 20 años, no recuerdo la edad.
y fue Reinhard Bonnke. Fue un gran honor. Me dijeron, lo vas a poder conocer, y todos estaban tan emocionados que él venía. Y al fin llegó el día y él estaba ahí. Yo entré a ese cuarto, había tanta tensión y decían, sí, Reinhard Bonnke viene, y todos estaban pasando tarjetas de negocio, pasándose sus contactos, sus números de teléfonos. Y yo recuerdo que entré allí y le dije al Señor, yo honestamente te quiero a ti, aparte de todo lo que el mundo me puede ofrecer. A esa edad me estaban ofreciendo algo que muchos de mi edad no podían alcanzar, pero yo dije, Señor, esto no me emociona. Lo que a mí me emociona es el tenerte a ti. Y yo le dije a las personas que estaban conmigo, denme un momento, yo ya regreso. Y ellos, en un momento, me fui entre la multitud y me fui a la parte de atrás de ese cuarto. Encontré una mesa que no estaba ocupada porque estaba a la parte de la puerta. Y era una mesita. Y me senté ahí con el Señor Jesús el resto de la tarde. Y le dije, Señor, aquí es donde yo quiero estar. Ese es el lugar más seguro. Todo lo demás te tiene que seguir. Yo lo creí en ese tiempo y lo creo ahora. Y es porque yo sé de que con toda mi humanidad, que el Señor Jesús ve mi corazón. Lo que no ves es el de Él. Y para mí, cuando me preguntan sobre mi cumpleaños, mi esposa dijo, ¿qué es lo que te puedo dar que ya no tienes? Y dije, ya sé, ¿te gustaría un boleto a Zimbabue? Más cerca que podemos estar con las cosas de Dios es lo mejor. Y le quiero dar gracias a Dios por esto. Gracias por responder la pregunta, profeta. De nada. Profeta, estamos tan hambrientos para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros y nos hemos estado preparando para este momento, para oír no solo cualquier voz, pero oír la voz de Dios que nos habla. El Señor hablará. Estamos escuchando. Hay un Dios que habla. Continuaremos con lo que comenzamos la semana pasada. Hay tanto en esa escritura. Estábamos meditando sobre el libro de Salmos, capítulo 1, y se quedarán sorprendidos de cuánto podemos comer de este versículo. De hecho, hasta el punto donde me tendré que detener ciertas cosas porque será mucho. Hay niveles y hay dimensiones. Es por eso que Jesús dijo, a los de afuera yo les hablo en parábolas, pero a mis discípulos yo les hablo los secretos. Entonces, al quedar en una plataforma pública, muchas veces me detengo de compartir ciertas cosas que quizás no hagan sentido a muchos, porque ellos lo encuentran difícil a comprender. Hay ciertas cosas que compartimos ahora. A veces, cuando ves que las personas quieren argumentar, realizamos de que no vale la pena. Porque cuando las personas seguían a Jesús para argumentar, Él no les daba entendimiento. Él les respondía
una manera astuta, porque la explicación le viene a la persona que está preguntando con sinceridad y no a los que quieren probar a las personas de que están equivocados. Ellos no requieren una explicación. De hecho, la mejor manera de hacer las cosas en el cuerpo de Cristo no es el probar de que este pastor está equivocado. Si vamos en esa dirección, tendremos una gran lista. Entonces lo que podría hacer es, puedo traer la enseñanza correcta y después todos vamos a seguir esa enseñanza correcta. Es por eso que vemos cómo los discípulos eran cuidadosos en no construir sobre la fundación de otro. Y es por eso que vemos Pablo, muy cuidadoso, dijo, es mejor irnos de nuestro camino y hacer lo que Jesús nos ha dado como tarea. Profeta, aquí tengo el versículo en el libro de Romanos 15:20. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces él está diciendo que yo no estoy viniendo para predicar más donde ya alguien ya predicó, porque ese es un trabajo fácil. Ya una persona ya trabajó fuerte, otra persona ya ha trabajado. Y ahora que una persona ya trabajó duro, ahora que vemos éxito, es fácil venir y sentarse encima de esto y decir, no los escuches, pero tú no eres el que trabajó. Entonces, él dice que es falta de respeto. Yo voy a ir y voy a construir donde no se ha oído hablar de Cristo. Y si lo que estás enseñando hay mejor interpretación, entonces las personas van a venir. Pero no debemos pensar que tanto de que las personas no tienen la capacidad de discernir y que solo tú lo tienes. No es correcto. Y es por eso que a mí me gusta enfocarme en lo que estoy haciendo. No a todos, porque no he sido llamado a todos. Yo he hecho paz con eso. No soy llamado para todos. Les hablo a aquellos que Dios me ha dado a mí, para ellos, que crezcan en el Señor, para que ellos sean arraigados en Cristo. Yo creo que hemos hecho muy bien en esto. Ahora hemos formado a unas personas que aman al Señor. Yo lo creo. Profeta, te queremos dar gracias, porque honestamente solo has apuntado a Cristo y solo nos has empujado y enseñado cómo amar a Jesús y seguirlo más cada día. Aunque estabas ahí o no, lo dijiste, mira a Cristo. Si eres arraigado, plantado en Cristo, entonces mi chaqueta no será distracción para ti. Pero si no estás plantado, eres distraído aún con la corbata que el pastor de tu vecino se pone, porque tus ojos no están en Cristo y todo te irrita, te molesta, porque no eres un cristiano plantado. Si fueses plantado, no tuvieras tiempo en esto, pero te enfocarías en crecer en el Señor. Y le quiero dar gracias al pueblo por no estar distraídos de cualquier forma y por enfocarte en Cristo. Sí, gracias. Salmos capítulo 1. Comenzaremos con el versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará.
gran prosperidad en el nombre de Cristo Jesús. Hay tanto que decir de esto, tanto que decir. Espero que estén preparados para ir en un viaje esta mañana. Espero que hayan tranquilizado, que tengan sus árboles para anotar y que tu postura física también esté preparada para oír lo que el Señor está diciendo. Le vamos a pedir al Señor que nos dirija paso por paso, semana por semana. Esa es mi tarea, el ver a Dios para que Él me dirija, para dirigirte como Él quiere. Oren por mí. Oren por mí. Cuando ves que la Escritura habla sobre este árbol, muchas veces pensamos de que este árbol es como un árbol en el ámbito natural. Pero lo que tenemos que entender es que la Escritura no es limitada a una perspectiva natural. Cuando la Escritura dice, especialmente cuando un hombre es guiado por el Espíritu y comienza a hablar, por el toque del Señor, Él comienza a hablar lo que quizás parezca un lenguaje natural a los que lo escuchan en el ámbito natural. Pero para aquellos que escuchan en el Espíritu, Él trae a la luz y articula cierta información que viene del ámbito espiritual. Esa es la primera cosa que yo quiero que observen en este versículo. Este árbol a que se refiere no es cualquier árbol que se encuentra en la tierra. Este es un árbol en el Espíritu. Para poder entender lo que estoy diciendo, pongan atención a esto. Todo en lo natural tiene un paralelo en el Espíritu. Pero no es lo natural que viene primero. Es el Espíritu que viene primero. Entonces lo que tú y yo consideramos realidad solo es una sombra de lo que no vemos. Vemos este árbol, pero ¿será que verdaderamente es cómo percibimos las cosas? Porque un árbol en el Espíritu responde de manera distinta a un árbol en lo natural. Tiene ciertas cosas. Así como Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Imagen visual, lo que ves. Y semejanza, como su carácter. Pero vemos que el hombre es muy limitado. ¿Por qué será? Porque ese hombre, la naturaleza caída del hombre, está deseando regresar a ser de la manera que él fue creado en primer lugar. Y es lo mismo en lo natural. Es lo mismo con la tierra. Aunque todo lo que está en la tierra fue creado como una réplica, la caída del hombre introdujo ciertas limitaciones donde la palabra nos dice que la creación gime, clama por la manifestación de los hijos. Aún la creación
está clamando porque ve que hay un manto de limitación que lo impide funcionar la manera que funcionaba en el jardín del Edén. Espero de que entiendan esto. Este es el base, lo que estamos estudiando hoy día. Es espectacular, ya está muy bueno. Entonces, ese árbol que el libro de Salmos nos está hablando es un árbol en el ámbito espiritual. Ahora, las cosas del espíritu es la manera que Dios te lo revela, es la manera que lo recibes. Hay diferentes aspectos de quién es nuestro Dios, que fue revelado a ciertas personas en diferentes etapas. Dios se reveló a ciertos generales en el Antiguo Testamento como Jehová Rafa, el que sana. A otros se les reveló como Jehová Jireh, el que provee. A otros se les reveló como Jehová Nisi, el estandarte de victoria. Dependiendo de quién era ese individuo y dependiendo de lo que le fue revelado a ellos, esa revelación se hizo su manifestación. Si Dios se les reveló como Jehová Rafa, ellos recibieron sanidad de parte de Él. Si ellos descubrieron a Dios como Jehová Jireh, como Abraham, las riquezas de Abraham fue increíble multiplicado porque él encontró al proveedor, no al sanador, al proveedor, pero él sigue siendo el sanador y el proveedor, pero la parte que él encontró fue la parte que lo sostuvo. Es por eso que en el cuerpo de Cristo encontramos toda clase de personas y ellos encuentran a Dios de diferentes maneras porque ellos han visto esa parte de Dios. No podemos llevarlos a una dimensión, a un lugar que ellos nunca se han encontrado. Ese es el problema. Cuando ves a las personas tratando de argumentar y discutir donde tú estás y los quieres llevar al lugar donde estás, pero la razón por la cual no lo logras es porque el lado de Dios que ellos se han encontrado no es el lado de Dios que tú has encontrado. Entonces, un versículo puede significar algo para un creyente y al mismo tiempo ese mismo versículo puede significar mucho más a otra persona. A un creyente, ese versículo está hablando de aún en medio de tu pobreza, Dios te va a sostener. Y a otro creyente, ese versículo puede decir que es imposible que el espíritu de pobreza te toque dependiendo de qué tú has encontrado. Ese encuentro ahora se convierte en tu realidad. Si estudias la fuerza de este árbol, si estudias el éxito de este árbol, notarás de que este árbol no es plantado junto al río, pero que este árbol está plantado junto a corrientes de aguas. Porque si eres plantado en una corriente es en el ámbito natural, pero hay posibilidad de que este río se seque.
La razón por la cual este árbol no es limitado a una temporada es porque la corriente en el cual él está plantado no es un río en lo natural, pero ese río donde él está plantado es río espiritual, y es por eso que ese río no es mencionado en forma singular. Dice corrientes. Significa que no es un río normal. Tenemos que preguntar, ¿cómo puede ser plantado junto a corrientes? Por favor, lean esa línea nuevamente, solo para que se aseguren de que son ríos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes, en plural, de aguas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede este árbol ser un árbol singular plantado junto a corrientes? Algo plural, pero es un árbol plantado junto a muchos ríos. Nuestra mente natural lo mirará y dirá, ¿qué significa esto? ¿Será que está en una isla y que hay 4 ríos alrededor de él? Pero la palabra de Dios tiene una respuesta. Este Dios, el cual servimos, no es hombre. Su lenguaje es diferente. Cuando ese espíritu habla a través de un hombre, el lenguaje de escribir de ese hombre es diferente, porque la escritura es inspirada. No es que está teniendo un día mal de gramática, pero ha sido inspirado por el Espíritu. Esa letra está expresando el carácter del verdadero autor. Ahora nos tenemos que enfocar en el autor, el verdadero autor, detrás de esta letra, y preguntarnos, ¿por qué diría ríos? El Dios al cual servimos, te he dicho esto antes, es un Dios multidimensional. Él no es limitado a una dimensión. No es limitado a un nivel. Él no puede ser puesto en una caja. Es mayor que eso. Y es por eso que vemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 18. Por favor. Profeta, aquí lo tengo, en Isaías, capítulo 41, versículo 18. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Entonces vemos el lenguaje de Dios. Este capítulo es un capítulo muy profético para los que creen y están conectados a este ministerio. Estudien ese capítulo. Ese es tu ADN. Dios está hablando y dice que esta es la promesa que te estoy dando. Te daré ríos, te daré fuentes. Este Dios al cual servimos no es limitado a uno, no es limitado a poco, pero Él trata con mucho, con abundancia. Ese es Él. Cuando Él formó el planeta, Él no hizo solo uno. Cuando Él hizo las estrellas, no hizo solo una. Cuando Él hizo la luz, Él no se limitó a una. Cuando Dios comienza a crear,
veremos que aún con Adán y Eva, Él los mandó a multiplicarse y llenar la tierra. Solo con ellos, Él les dio el mandato de multiplicarse, y hay razones por eso, pero hoy no vamos a entrar a eso. Pero estamos viendo la naturaleza de Dios. Cuando nos acercamos a este Dios, pueblo de Dios, cuando te acercas a este Dios al cual sirves, te encuentras con un Dios de multiplicación. Los 5 panes y 2 peces, cuando Él los tocó, cuando Él los bendijo, se multiplicaron. Cuando Agar se apartó de Abraham, Él le dio un cuero de agua. Abraham, siendo un hombre rico, fue generoso con ella y le dio un cuero entero de agua, pero no la pudo sostener a mediados del desierto. El agua se gastó y ella comenzó a clamar a Dios. Cuando Dios escuchó el clamor de su semilla, vemos, Dios abrió una fuente para que un niño que lloraba. ¿Qué tan difícil hubiera sido para Dios mandar un ángel con otro cuero de agua, o 2, o quizás 10 encima de un burro? Pero Él le proveyó un pozo que podía sostener que ellos pudieran regresar a ese punto de encuentro. Ese punto de encuentro donde ellos encontrarían agua una y otra vez. Pero esa agua fue el punto de su encuentro. No se puede encontrar en otro lugar. Ahora te estoy respondiendo a una pregunta importante. ¿Dónde están esos ríos? Esos ríos, hijo de Dios, están al punto de tu encuentro. Cada vez que la voz de Dios viene a ti, cada vez que el clamor de esa semilla llega al oído de Dios, un encuentro es liberado, y ese encuentro te da un local de un río donde no importa qué tan cansado estás o qué tan lejos estás, si puedes regresar a ese lugar de oír a Dios, si puedes regresar a ese lugar, la palabra de Dios, si puedes llegar a ese lugar de la palabra, ahora, esa palabra dicha por Dios, regresas a ese local, encontrarás esa agua de nuevo. Encontrarás esa agua de nuevo. Juan 7:38. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, hombre de Dios, regresa un versículo antes, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último día de la fiesta, en medio de una gran celebración, hombre de Dios, mucho vino, mucha agua natural. Ellos no estaban hambrientos, ellos no tenían sed.
ellos están siendo cuidados muy bien. Es el último día de la fiesta, entonces hay mucho gozo, mucha celebración. Pero ellos estaban en su propio mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se puso de pie y la palabra de Dios dice que alzó la voz. Alzó la voz. Hay una razón por la cual dice que Él alzó la voz. No fue un sermón ordinario. No fue que ellos me hicieron una pregunta, les voy a responder. Él se puso en pie y alzó la voz. Estaba clamando por su atención. Está tratando de captar su atención de toda la distracción del mundo. Y Él está llamando esa atención. El Señor ha estado tratando de llamar nuestra atención por mucho tiempo. Pero nuestros ojos no lo ven, porque estamos distraídos por los palacios de oro de esta tierra. Y nuestros oídos no son capaces de oírlo, porque están llenos con las voces de esta tierra. Nuestros corazones no pueden afinarse a su voz, porque nunca nos hemos afinado a su frecuencia en primer lugar. Y aquí está Él, de pie y clamando, porque su creación está tan perdida. Su creación no tiene ese hambre por las cosas correctas. Su creación está tan llena de las cosas alrededor que no tienen sed por lo que verdaderamente es necesario a esa generación. Las cosas de Dios no son emocionantes. A esa generación las cosas de Dios son una carga. Donde si un servicio se pasa de tiempo, se vuelve una carga. Donde la iglesia se ha convertido en una tarea a esa generación que está buscando cómo salir. Él está esperando de que vengan, se sienten a sus pies. Y es por eso que Mateo 5, cuando el Señor Jesús vio a una multitud que se acercó, la Biblia dice que Él se sentó para hablar. Léelo. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él dijo: yo no voy a ir a tu casa para sanar a la mamá el dolor de espalda de tu suegra, o la fiebre de tu primo, o el dolor de cabeza de tu sobrino. Lo que yo quiero es que vengas y te sientes. Y él podía pasar días hablándoles. Días. Ese es el corazón de Dios. Que nuevamente nosotros encontremos el gozo de estar plantado junto al verdadero río de Dios. Que encontremos gozo a estar plantados en la verdadera fiesta donde Cristo es Rey. Y por eso Él clama, Juan 7:38. Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
El Señor Jesús estaba llamando su atención. En vez de la fiesta, hacia Él, diciendo: si crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Lo que Jesús les ofrecía era que cuando Él llegara a sus vidas, cuando Él entrara a su vida, Él los iba a introducir a ríos. Ahora, Cristo en nosotros. Ahora, los mismos ríos comenzarán a fluir a través de nosotros. En la versión King James dice: los otros traductores no dijeron ciertamente, pero en su interior o de sus vientres, que eso quiere decir lo más profundo de ti, quiere decir el espíritu. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. La parte más profunda de ti es el espíritu. Cuando la escritura habla de el vientre, está hablando de la parte más profunda. Cuando habla del interior de una nave, está hablando de la parte más profunda. Y cuando la escritura dice de tu interior, gracias a Dios no está hablando del estómago biológico, pero nos está hablando de la parte más profunda de ti. La parte más profunda de ti es tu hombre espiritual. Entonces Él está diciendo que de ese espíritu correrán ríos de agua viva. Pero, hombre de Dios, solo hemos tenido acceso a un río. No hemos tocado la plenitud de estos ríos que están en nosotros. Cuando la palabra viene a ti, tienes que entender que ahora Dios quiere de que llegues al lugar donde ahora tu espíritu está consciente de esta dimensión. Es algo que no escuchaste hasta ayer. Si lo estás escuchando hoy, es porque el Espíritu de Dios te está dando una invitación y te dice: mira, a lo que yo te he introducido. Cuando viniste a mí, no fuiste introducido a un río, fuiste introducido a ríos. Ese es el lugar donde tienes que ir. Eso es lo que nos tiene que interesar. El decir: Dios, si tú lo dijiste, ¿cómo puede ser de que estamos viviendo una vida de cristianos? Pero si tú comparas tu vida de cristiano después de recibir a Cristo, y si lo comparas tu vida cristiana antes de que conociste a Cristo, y no puedes ver la diferencia, entonces tenés que preguntarte: ¿será que verdaderamente estás viviendo una vida de cristiano? Porque antes que viniera Jesús y después que vino Jesús, todavía eres limitado por esa deuda. Todavía tienes estas limitaciones que aparentemente Jesús murió por esto, pero aquí estás por nombre, por membresía y por registración. Dices que estás en una vida nueva. Pero si alguien te mira, ¿será que ellos estarán convencidos de que ahora eres parte de esa nueva vida en el Espíritu? ¿O será que tu vida todavía se parece a cómo se parecía antes? Si eso te preocupa, entonces este camino es para ti. Tienes que decir: Señor, ahora yo quiero que mis raíces toquen
todos los ríos disponibles para mí. Quiero que mis ríos se conecten con todos los ríos. Ahora les compartí sobre Agar, el local de esa agua. Jesús dijo, ven a mí. Lean versículo 38 nuevamente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El capítulo antes, por favor. El último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí, esa es la palabra. Él dijo, venga a mí. Entonces la primera cosa es que tienes que ir a Él. Y la segunda cosa, bebed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no es una sola cosa. Si vienes a mí y bebes, no tendrás sed. Y después pasamos a la segunda parte. Si crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, lo que muchos creyentes han podido lograr es la primera parte. Han venido a Él y probado esa agua y creen de que están salvos y que irán al cielo y están felices y viven el resto de sus vidas en esa primera etapa. O algunos de ustedes este año pasarán a la segunda parte y dirán, un momento, esto no es solo para que yo venga y beba, esto es para que yo ahora lleve, que yo me convierta el que lleva. Muchas personas, hombres de Dios, se han quedado atrapados entre estas dos fases de probar algo, probar y ver que Él es Dios. Ya saben que es Dios, pero se quedan en ese nivel por el resto de sus vidas. Otra persona que pone atención y dice, un momento, la palabra dice que si yo creo, ríos fluirán de mí. ¿Dónde están esos ríos? ¿Qué son estos ríos? ¿Cómo tengo acceso a ellos? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Está escuchando la iglesia? Cada vez que la palabra de Dios viene a ti, estás siendo expuesto a un nuevo río. Cada vez que la palabra de Dios viene a ti, te está exponiendo a una nueva dimensión. Estás siendo expuesto a una nueva fuente, siendo expuesto a una nueva fuente. Y es por eso que el enemigo odia a las personas que escuchan la palabra de Dios. Es por eso que Él hará lo imposible para que no escuches la palabra de Dios. Si miras una película de 2 años y medio, ni siquiera das un pestañazo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te puedes sentar en la presencia de Dios 2 años y medio sin abostezar, sin distraerte en tu celular? A una hora, mientras hablas, Satanás está tratando para sacarte de este local. Porque en esa palabra hay un río secreto. Y mientras tocas ese nuevo río, nuevas victorias vienen a ti. Nuevas áreas están siendo conquistadas, nuevas áreas están siendo sanadas, porque desiertos se están convirtiendo en fuentes. Estas fuentes, estos valles tienen un río. Isaías nos está diciendo de cómo Isaías nuevamente 41 o 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. El objetivo de ese río es convertir los desiertos en estanques de aguas.
lo que en un momento se miraba seco, cada vez que viene esa palabra fresca de Dios a tu espíritu, no cada vez que la palabra fresca es hablada, pero cuando entra a tu espíritu, eso está convirtiendo cierto local geográfico que está seco. Cuando hablamos sobre un desierto, está hablando de un lugar infértil. No puede existir civilización ahí, nada bueno puede salir de ahí, todo se seca. No puede haber cultivación en ese local. Esa tierra se convertirá en estanques de agua donde la vida puede ser introducida nuevamente. Manantiales, hay vida. Dios está hablando a ciertas personas ahora que están escuchando. Hay ciertas áreas que están secas, pero la palabra que está viniendo a ti te está trayendo vida a esa área. Agua regresará a esa área. Para poder hacer eso, tienes que localizar ese lugar donde Dios todavía te está hablando. Hijo de Dios, el conocimiento de Dios no es suficiente. Necesitas tomar tiempo para perseguir al Señor hasta que ahora comienzas a oír lo que Él te está hablando ahora de tu situación. Necesitas buscar a Dios hasta que ya no solo sea ese conocimiento de escuela dominical que te está dirigiendo, pero ahora entiendes lo que Él te está hablando ahora. De lo que te estás enfrentando. El momento que escuchas eso, lo puedes ver. Sus palabras comenzarán a llenar esos lugares desiertos, secos, se comenzarán a llenar de agua azul que se está llenando. Sí, en el nombre de Jesús, yo declaro gracia sobre ti a través de este video. Levántate de toda distracción. Levántate de toda celebración del mundo. Levántate de todo gozo temporal, esos placeres, eso es lo que es la tentación, esos placeres temporarios. Levántate de ese placer temporal y comienza a perseguir al Señor Jesús. Sal de ahí y comenzarás a ver las áreas que nunca tenías esperanza. De repente, esta agua está subiendo. Hijo de Dios, más que viene esa agua, como dice en el libro de Ezequiel, que donde quiera que esta agua fluirá, habrá sanidad, habrá manantiales, comenzará a explotar. Les quiero ayudar a entender esto. Mientras el Señor continúa a hablar, el enemigo también lo hace. En medio, en el jardín, había un lugar, un local, donde estaba la voz de Dios. Y en ese mismo lugar había otro lugar donde la voz del enemigo estaba. Hombre de Dios, esto es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida. Y las dos voces continuaban hablando. Ahora es la salud de ese creyente que va a decidir cuál voz ellos van a ser atraídos. Vemos a Eva en su soledad, en su isolación, cuando ella no tenía la presencia del Señor, o
cuando ella no tenía la presencia de su esposo. En esa ausencia, ella fue atraída a una voz que ella nunca debió escuchar. Si observas tu espíritu, nadie te puede detener. Es lo que tú eliges. Dependiendo de donde tú estás, verás dónde tu espíritu es atraído. Y es por eso que es tan importante el trabajar en nuestro corazón y nuestro espíritu. Localizar las inseguridades en tu espíritu. Localizar la ofensa en tu espíritu. Tienes cierta expectativa de tu pastor, de tu profeta o de tu padre espiritual que quizás no ha sido sanado. Has mantenido una expectativa que solo tenías que esperar de Jesús y ahora estás enojado y ofendido y molesto y ahora no tratas con esa ofensa. Aunque tienes una esposa, tienes falta de perdón contra ella o tu esposo y el enemigo te encuentra en ese lugar donde no estás entero, donde tu espíritu no está sanado y automáticamente te lleva a un lugar donde la voz negativa del espíritu te comienza a afectar. Y ahora te preguntas, ¿será que tienen razón? Quizás tengo que escuchar lo que está diciendo. Quizás. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si yo la dejo que ella se quede cerca de esa voz, nunca la voy a poder influenciar. Entonces, intencionalmente voy a crear circunstancia, ofensa, falta de perdón, inseguridades que causarán que te aísles. Y al estar aislado, no puedes fácilmente discernir la voz que te está hablando. Pon atención a tu espíritu hoy día. Vemos que lo mismo pasó con Pedro. Mientras Pedro estaba con Jesús, cerca de Jesús, él estaba protegido. Aún en medio de la peor circunstancia estaba protegido, pero la palabra de Dios dice que el momento que él comenzó a seguir a Jesús, todavía lo estaba siguiendo, pero de una distancia. Es lo que pasa a un creyente que permite que la ofensa entre a su corazón. Es lo que pasa con un hijo de Dios que está cargando cierta decepción en su espíritu, un deseo que no ha sido cumplido dentro de la iglesia, y ahora en vez de estar en el río, lo sigues. Todavía eres miembro, pero lo sigues de una distancia y después te preguntas, ¿por qué estoy teniendo ataques en mi mente? Llegó un momento donde permitiste una distancia. En algún momento no trataste con cierta emoción que el enemigo plantó. Y de esa distancia, ahora no puedes reconocer cuál es la verdadera voz. La voz negativa comienza a prevalecer en tu espíritu. Y cuando esa voz prevalece, hombre de Dios, cualquier cosa que era verde ahora se comenzará a secar. Cuando esa voz está en tu espíritu, cuando esa mentira está en tu cabeza, cualquier cosa que era buena ahora se comenzará a ponerse frágil, débil. Tenemos que entender qué es lo que hace un río. Él convierte el desierto en estanques de agua donde vida puede verse de nuevo. ¿Y qué es lo que hace la voz del enemigo? Él hace lo opuesto. Donde en una vez hubo vida, ahora encontramos muerte. Donde en una vez hubieron estanques de agua, ahora vemos que esa agua se está secando. Vemos que la esperanza se seca y se comienza a hacer en un lugar seco. La esperanza que no es estable hace un corazón enfermarse. Esa pérdida de esperanza atrae la enfermedad. ¿Qué es lo que vemos pasar? El enemigo te distrae por un momento, pero en el nombre poderoso de Jesús eso se quiebra. En el nombre de Jesús,
esa maldición se quiebra de tu vida. Quiero que grites un fuerte amén en tu casa en el nombre de Jesús. ¿Cuál entretenimiento te ha estado distrayendo? Esa maldición se quiebra en el nombre de Jesús. ¿Cuál pecado te ha estado deteniendo? Esta maldición se quiebra ahora en el nombre de Jesús. ¿Cuál decepción te ha estado deteniendo tu espíritu? Yo quiebro ese espíritu en el nombre de Jesús. ¿Cuál desánimo te ha hecho esconderte debajo del árbol? Eso se quiebra en el nombre de Jesús. ¿Cuál falta de perdón estás cargando? Se quiebra en el nombre de Jesús. Alguien abra su boca y di: deja mi mente, deja mi corazón, deja mi espíritu. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Dios mío, mi Dios, los ríos de Dios están fluyendo a tu casa hoy día. Puedo declarar esto: los ríos de Dios han llegado a tu casa hoy día en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que alguien celebren, alguien grita, alguien regocíjate, alguien muévase, alguien dale gracia por lo que Él está haciendo ahora. Dadle gracias, porque su palabra ha venido a ti en el momento correcto. No te secarás, pero tú serás como ese árbol en el Espíritu. Hijo de Dios, alégrate. Esta palabra, si te comienzo a decir cuánto del peso de Dios está en esta palabra, ten ánimo. Este año, tu lugar desierto se convertirá en estanques de agua. Y cuando tienes un estanque de agua, puedes hacer muchas cosas con él. Eso lo continuaremos la semana próxima. Lo continuaremos la próxima semana. Esfuérzate y sed valiente. Este miércoles continuaremos en la enseñanza de lo que empezamos la semana pasada. Tienes que entender, es una palabra de ahora que va a venir miércoles. Es una palabra para ahora. Si no, yo no lo hiciera. Puedes asegurarte que el Señor te está equipando en estas áreas. No te pierdas el miércoles. Prepárate. Voy a cerrar con esto, hombre de Dios. La semana pasada yo escribí algo. Estaba intercediendo. Yo estaba intercediendo por ciertas cosas, por ciertas personas amadas, por ti. Y mientras estaba en oración, muy distinguidamente vi una visión. De un hombre muy bien vestido. Tenía un saco muy único. Y él entró a un elevador antiguo que tenía puertas de metales que se jalaban. Se miraba tranquilo, se miraba en paz, bien parado, vestido formal, con un bolso redondo de cuero. Era como que si él estaba saliendo. Y él entró a este elevador y él apretó
uno de los botones. Y yo miré, ese elevador viejo comenzó a moverse. Literalmente, después de 2 segundos y medio, de repente paró. Lo siguiente, ese hombre sale corriendo de este elevador con gran gozo. Todavía tenía la bolsa en la mano y se salió riéndose victoriosamente. Yo quiero que sepas que el enemigo, cualquier cosa que él planeaba en el 2020 para que te cayeras, recuerda la promesa de enero. No es con espada ni con ejército, pero con su espíritu, dice el Señor. Te levantarás y saldrás a tu destino. Ponte el cinturón. Yo lo escribí. ¿Estás preparado para el viaje? Es una palabra profética y espero que la hayan visto. Tenemos muchas buenas noticias por venir. Gracias, pastor. Por favor. Pueblo de Dios, qué palabra tan increíble. Que van a fluir ríos en los desiertos y cada parte seco en nuestra vida se convertirá en una tierra que florecerá. Y nuevamente, tomen tiempo para decirle un feliz cumpleaños a nuestro profeta. Yo sé que hoy día están celebrando con su familia de manera única para participar. Los veremos pronto el miércoles. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul.